Bueno, muy bien, buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende la hora en la que estás viendo esta grabación. Espero que esté muy bien y vamos a comenzar lo que teníamos que hacer esta semana, tocar el tema de la inerrancia de las escrituras, inerrancia que trata con libre de error, exento de error, lo dice la misma palabra in, que vendría a ser no, errante de error, no de errar, de andar por ahí, ¿no? Sino de fallar. Lo que quiere decir esto es que la Biblia, en los documentos originales inspirados, o sea, los que escribieron los mismos autores bíblicos, no contiene ninguna clase de error, es decir, es perfecta. Eso nos lleva a la conclusión de que inerrancia e inspiración van íntimamente ligadas, obviamente, como hermanas o hermanitas gemelas, ¿no? Tiene que ser así, porque la inerrancia básicamente es una conclusión de la inspiración divina, ¿no? Dios inspiró los escritos, Dios inspiró a los autores para que escribieran y tiene que haber sido perfecto porque Dios fue el que lo supervisó. Entonces tienen una íntima relación. Y básicamente todas las doctrinas de la bibliología tienen íntima relación unas con otras. La inspiración lleva a la inerrancia, la inerrancia lleva a que es Dios mismo el que nos está comunicando su verdad y entonces tiene la autoridad que viene de parte de Dios, así que es autoritativa. Y el canon de las escrituras, la forma en la que se completó el texto bíblico que tenemos hoy con nosotros, tiene que haber sido perfecto, porque Dios tiene que haber supervisado la, la preservación de la escritura tal cual es. Entonces, no podemos mover una de esas cosas, no podemos desacreditar una sin que se caiga todo, ¿no? Como un castillo de naipes, donde movamos una, se cae todo el edificio, ¿no? O toda la estructura. Así que es parte de nuestra doctrina que tenemos que creer como uno de los pilares para creer que la revelación especial de Dios, la palabra de Dios, es perfecta y es completa. Así que la revelación especial que Dios da al inspirar a los autores bíblicos es totalmente eficaz, exacta, veraz, suficiente y confiable, ¿no? Cuando él usó a esos agentes humanos, produjo un material que es completamente fidedigno. La definición de esta palabra inerrancia, les voy a dar la definición de este autor de acá, que se llama Wayne Grudem, el autor de este libro grande. Dice así: la Biblia en los manuscritos originales no afirma nada que sea contrario a la verdad. O sea, dos negativos, ¿no? Digamos que afirma todo lo que es verdad. No afirma nada que no sea verdad. En otras palabras, la definición que le voy a poner esta es la definición bueno, la de Grudem es esta: la Biblia en sus manuscritos originales no afirma nada que sea contrario a la verdad. En otras palabras, la Biblia siempre dice la verdad y la dice respecto a todo lo que habla. Dos palabras claves. La Biblia siempre dice la verdad y dice la verdad en todo lo que afirma. Eso es importante, ¿no? Esa es la inerrancia de las escrituras. Por supuesto que es atacada y criticada, ha sido a lo largo de toda la historia. La palabra de Dios fue criticada desde los comienzos porque Satanás, eso fue lo que hizo, ¿no? Intentar desestabilizar eso, intentar menoscabar la palabra de Dios. En Génesis 3.1, ¿qué es lo que le dice Dios a la mujer? Con que Dios dijo, o sea, Dios realmente te dijo eso, no lo creas. Entonces, de esa misma manera ha sido la misma mentira siempre, ¿no? Satanás queriendo menoscabar la autoridad bíblica, la autoridad de Dios mismo, y así ha sido a lo largo de los siglos, ¿no? Mucho más en estos tiempos actuales que vivimos, donde el posmodernismo está en todos lados, donde hoy se trata de limitar o de no creer en ninguna clase de autoridad, si sea en política, en gobiernos, en colegios, la autoridad. Nadie me puede decir a mí lo que yo tengo que creer. Eso básicamente es lo que hoy está gobernando, esa creencia posmodernista. Entonces, con todo sentido, la Biblia va a ser muy criticada porque la Biblia afirma ser la verdad, afirma ser la autoridad de Dios, y lo que la Biblia dice deberíamos obedecerlo todos. Y como muchos no quieren obedecer la Biblia, sobre todo porque molesta muchísimo no poder hacer lo que uno quiere y tener que hacer
lo que Dios me dice que tengo que hacer. Entonces, sobre todo en temas morales y éticos y todo lo que tiene que ver con la vida, entonces evidentemente va a ser muy menoscabada y muy criticada, ¿no? Tenemos que entender que siempre ha sido así a lo largo del cristianismo, desde los comienzos, la escritura, la palabra de Dios fue siempre fundamento, esa inerrancia, esa perfección de la palabra de Dios se creyó desde los comienzos. Por citarles algunos, Justino Mártir, que vivió por ahí por los años 150 después de Cristo, 160, eso les quiere decir que solamente 100 años habían pasado desde los escritores bíblicos y los tiempos, incluso menos quizá de los tiempos que se terminó el canon bíblico. Él dijo lo siguiente, es uno de los padres de la iglesia, dice así: los evangelios son la voz de Dios. No debemos asumir que surgieron de los hombres que fueron inspirados, sino de la palabra divina que los movió. Ireneo también, y hay varios padres de la fe, padres de la iglesia, perdón, que unos pocos años, unas décadas después de los escritores bíblicos mismos, afirman que la escritura es inerrante. Pasado el tiempo, los reformadores, año 1500 por ahí, como Lutero, como Calvino, básicamente hablaron de la sola escritura, ¿no? Las 5 solas famosas. Ellos afirmaban en contra de lo que la iglesia creía hasta ese momento, que era la tradición, que era lo que ellos decían, y muchas veces iban en contra de la escritura. Al estudiar la misma palabra de Dios se dieron cuenta, sobre todo en tema de la salvación, pero de muchos temas diferentes de la Biblia, que la Biblia estaba siendo desacreditada y que había que volver a la autoridad de la Biblia, porque la Biblia era inspirada por Dios y era perfecta. Lutero dijo, por ejemplo, las Escrituras, aunque fueron escritas por hombres, no son de hombres, ni provienen de hombres, sino de Dios. Calvino dijo, la Biblia ha llegado hasta nosotros desde la boca de Dios. Por tanto, nosotros debiéramos dar a las Escrituras la misma reverencia que damos a Dios, porque han provenido de Dios solamente. Así que a lo largo de toda la historia del cristianismo, con vaivenes, pero siempre el cristianismo ha creído, el cristianismo fundamentalista, el cristianismo verdadero, ha creído en la palabra de Dios como inerrante, sin errores. Como decíamos, han habido críticas y las críticas han crecido mucho. Años después de los reformadores empezaron las críticas otra vez o fuertemente, sobre todo con la Ilustración, que fue la que endiosaba a la razón. Acuérdense de Descartes, que vivió por esa época, ¿no? Años 1700, 1800, que decía, pienso, luego existo. Es decir, la razón, lo que está por encima de todas las cosas, y con mi pensamiento, con mi razonamiento, puedo criticar todo y desacreditar las cosas que no son ciencia o pensamiento crítico. De esa manera la Biblia misma fue criticada y eso fue parte de lo que sucedió, donde se menoscabó la autoridad bíblica, ¿no? Como inerrante. Y luego ya en la década de los 60, 1960, por ahí empezó toda una oleada dentro del evangelismo, de los evangélicos. El seminario Fuller era un seminario muy importante donde empezó a menoscabarse también esto, ¿no? La infalibilidad, la inerrancia de las escrituras, donde ellos empezaron a decir que el lenguaje, por ser un lenguaje humano, donde Dios escribió la Biblia, al usar instrumentos humanos como seres humanos, ¿no? Como los autores bíblicos, eso, que son pecadores, que se equivocan, evidentemente Dios tuvo que conciliar con el error. De esa manera Dios escribió autoridad espiritual, de fe, de práctica, en todo lo que tiene que ver con cosas espirituales. Esas sí son infalibles, pero aquellas humanas, donde estamos hablando de geografía, historia, ciencia, ahí sí pudo haberse escapado algunas cuestiones erradas, ¿no? Entonces es como que la Biblia es inerrante, pero parcialmente. ¿Por qué? Porque fue inspirada parcialmente. Tuvo que conciliar con el error humano, con lenguajes humanos, con imitaciones, etcétera, etcétera. Lo cual no tiene sentido, porque evidentemente si creemos en el Dios Supremo, Todopoderoso, que es el creador del lenguaje y que es quien creó el lenguaje para comunicarnos, que a la vez quiere comunicarse con nosotros, ¿cómo Él no va a ser capaz de comunicarnos perfectamente su palabra? No tiene sentido, ¿no?
el Dios mismo que fue capaz de crear lenguajes humanos de la nada en un segundo. Ustedes saben la historia, ¿no? En la Torre de Babel, Génesis 11, donde él creó lenguajes para que el hombre no se pudiera comunicar y de un momento a otro la persona adoptó un lenguaje y no pudo comunicarse con el que estaba al lado por eso mismo. Entonces así fue que se tuvieron que esparcir. Algo que la Biblia nos enseña, que la teología sistemática nos enseña, una de las doctrinas es en cuanto a esto la adaptación, es decir, que Dios se adaptó al lenguaje humano para poder comunicarse con nosotros. Una de las cosas claras es, por ejemplo, los antropomorfismos que Dios usa. ¿Qué quiere decir eso? Antro viene de ser humano o de hombre y morfismos de forma, ¿no? Es decir, Dios se expresa y se trata de comunicar cómo es Él y lo que Él hace a través de figuras humanas. Él nos dice que tiene ojos, que tiene boca, que tiene brazos o manos, y Él no necesariamente tiene porque Él es espíritu. Pero es las formas en las que Dios utilizó la escritura, utilizó a los seres humanos, a los autores bíblicos, usando sus términos culturales, sus estilos literarios, las expresiones y todas esas cosas para poder comunicar verdad con el hombre. Es decir, Dios se adaptó, tuvo adaptación para poder comunicar su palabra, ¿no? Hay varias cosas que no tienen sentido si creyéramos esto, ¿no? Sobre todo que es incoherente, realmente es incoherente creer que Dios no pudo superar los errores de los seres humanos, que Dios no pudo supervisar la Biblia, la Escritura, para que no contuviera errores. Si Dios es todopoderoso, ¿cómo no va a ser capaz Dios de hacer eso, no? Dios quiere comunicarse con nosotros, pero no puede o lo hace con errores, no tendría sentido. De ser así, de que Dios no pudiera hacer eso, ¿cómo vamos a creer que es capaz de ser preciso en temas de práctica y fe? O sea, no tiene sentido. ¿Cómo podemos, si Él no sabe comunicarnos verdad geográfica, verdad científica, verdad histórica, si Él comete errores numéricos, entonces, ¿cómo puede ser que nosotros creamos que Dios es perfecto cuando nos quiere enseñar fe, cuestiones espirituales? No tendría mucho sentido, ¿no? Además, la Biblia misma afirma que es perfecta e infalible. Nosotros lo hemos leído, hemos sabido, vamos a leer, por ejemplo, Juan 17:17, 2 Timoteo 2:15, ¿no? El pasaje que dice que procura con diligencia presentarte a Dios, aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. La palabra de verdad. Entonces, la palabra es verdad. No hay errores, no hay fallas. Hay otros pasajes que podríamos nombrar, Salmo 119:43, Santiago 1:18, pero incluso Dios mismo dice que no se debe cambiar ni una coma ni un tilde de la misma escritura, ¿no? Que no se debe alterar. En Deuteronomio 4:2, él dice algo así como: no añadiréis nada a la palabra que yo os mando, ni quitaréis nada de ella. Y hay otros pasajes, Proverbio 35:6, también se conoce en Apocalipsis 22, ¿no? Donde él dice: si alguna de ellos añade algo, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Es decir, advierte en contra de escribir algo diferente a lo que está escrito en la palabra. Así que no debemos confundir eso, ¿no? La limitación del lenguaje que podamos tener con un pecado o un error. La Biblia no contiene errores y Dios pudo supervisar a los seres humanos para que no los cometieran. Eso es la inspiración. Ha habido tantos problemas con la inerrancia hasta el día de hoy, hace 50 años que pasó esto en la década de los 60, de que empezaron a menoscabar la inerrancia de las escrituras, que fíjense qué tan fuerte fue que en la década del 70, en el año 78, en Chicago se juntaron más de 200 evangélicos, eruditos, expertos, para hacer una especie de credo, una declaración de la inerrancia. Asimismo, una declaración de inerrancia. Llegaron a escribir 19 artículos que eran como credos, como creencias en cuanto a la inerrancia bíblica. Uno de ellos es un famoso escritor, no sé si escucharon hablar de Sproul, o Sproul, se llama en inglés, R.C. Sproul, muy buen escritor bíblico, y dice, les voy a leer el artículo 11 solamente para que entiendan cómo confrontaron esto, ¿no? O cómo afirman que se sigue creyendo lo que siempre se creyó en el cristianismo. Dice el artículo 11, afirmamos que la palabra de Dios, siendo impartida por inspiración divina,
es absolutamente fidedigna, de modo que, lejos de confundirnos, es veraz y confiable en todas las cuestiones que trata. Entonces, hay que tener cuidado con la inerrancia limitada o parcial, que es una de las dos tendencias que están de moda, digamos, ¿no? Porque ellos pueden afirmar, dicen que cualquier pieza literaria, mientras cumple el propósito por el cual se escribió, por el cual el escritor lo hizo, puede ser inerrante, aunque limitado parcialmente, ¿no? Entonces, dicen, según Timoteo 3:15, que el propósito de Dios al escribir la palabra fue hacernos sabios para salvación. Eso es lo que dice 2 Timoteo 3:15. Entonces, no en ciencia, no en historia, no en otros datos humanos, y por eso los asuntos de no revelación, Dios reveló cómo ser sabios para ser salvos. En todo lo demás, bueno, puede haber errores, en biología, historia, geografía, etcétera, etcétera, etcétera. Y es muy complicado esto, porque ahí uno puede decir, entonces está lleno de errores, ¿cómo sabemos? Y creo que la motivación por la cual se llega a este asunto, a esta definición, es errada. Y es quizá, no sé, excusarse del pecado, excusarse de algunas cosas que no nos gusta, que la Biblia nos dice. Negar la inerrancia completa de la Biblia nos conduce a eso, ¿no? Y quizás está motivada por la negación de algunas afirmaciones autoritarias de la Biblia, ¿no? De que nos dice que hay cosas que no debemos hacer. Evidentemente, espero que todos nosotros creamos que la inerrancia de la Biblia es completa, ¿no? La Biblia no distingue entre pasajes que sean inspirados y pasajes que no. Al contrario, la Escritura viene de Dios mismo y por lo tanto tiene que ser confiable, verdadera, perfecta, inspirada, libre de error. Hechos 24:14, Lucas 24:25, 1 Corintios 10:11, son pasajes que hablan de esto. Vamos a ver algunos problemas de negar la inerrancia. Primero, dudamos de Dios. Si Dios cometió errores, si Él dijo cosas que fueron falsas, que no son correctas, ¿cómo podemos confiar en Dios? ¿No? Empezamos a dudar respecto a Dios. Esto cambia incluso el carácter de Dios, que es lo que veíamos semanas atrás cuando hablábamos de teología propia. Cómo Dios puede ser perfecto, cómo Dios puede ser omnisciente, cómo Dios puede ser todopoderoso si Él no fue capaz de supervisar errores humanos. Entonces, creo que empezamos a menoscabar el carácter incluso de Dios y eso hace que por ahí no le obedezcamos o no tengamos por qué obedecer ciertas cosas. Podemos empezar a desconfiar definitivamente de la palabra de Él, ¿no? Además ponemos la razón por encima de Dios mismo, lo cual obviamente es que es un pecado y es hasta idolatría, autoidolatría, ¿no? Quizá no de uno mismo, pero de la humanidad. Si creemos que algún ser humano puede decirnos qué es lo que está bien y qué es lo que está mal en la Biblia, qué cosas sí y qué cosas no, entonces nuestra mente es la que juzga a la Biblia. Hay cosas que están erradas, entonces las sacamos. Estamos siempre esperando que la ciencia nos diga qué es lo que está mal de la Biblia, y eso es un problema muy serio, ¿no? Y los problemas morales que esto va a traer, ¿no? Porque ¿cómo obedecemos a un Dios que miente? Si Dios miente, si Dios se equivoca, ¿cómo puedo seguirlo? ¿Cómo puedo obedecerlo? Entonces nuestra postura respecto a este tema de la inerrancia de la Biblia afecta cómo vamos a interpretar y cómo percibimos cada pasaje bíblico, y hay que tener cuidado con eso, porque si una parte de la Biblia tiene error, ¿por qué no de otras, no? Si las partes humanas, ciencia, historia, etcétera, puede haber errores, ¿por qué no? Si Dios se equivocó en unas cosas, ¿cómo no se puede equivocar en otras? ¿Por qué creer en aquellas que me cuesta creer, ¿no? Entonces, esos son los cuidados. La suficiencia de la Biblia es clave para nosotros. Debemos entender que la Biblia es suficiente y es perfecta. Debemos aceptar totalmente la autoridad de la palabra. Creer en la inerrancia nos hace ser objetivos porque sabemos que es perfecta, completa, y lo que dice lo tenemos que aceptar, no es lo que me dice uno y lo que me dice otro. Uno de los pasajes que sí quiero leer es el que nos da el Evangelio tal cual es, 1 Corintios 15, del 1 al 4, y simplemente, no les voy a leer todo, pero acá está la base del Evangelio, y dice Pablo: ahora os hago saber, hermanos, el Evangelio que os prediqué, el cual también recibisteis,
en el cual también estáis firmes, por el cual también sois salvos si retenéis la palabra que os prediqué, a no ser que hayas creído en vano. Porque yo os entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Y ahí sigue, ¿no? Diciendo a quién se apareció resucitado. Pero si ven, él dice, el evangelio que les prediqué, el cual también recibisteis, del cual está firme, y después dice en el 4, porque yo os entregué en el 3, en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. El evangelio de Cristo es exacto, es perfecto, no contiene errores y tal cual como lo recibieron los mismos autores lo comunicaron. ¿Con qué autoridad o base moral nosotros vamos a hablarle a las personas de Cristo? Vamos a comunicar el mensaje si es inexacto, si es falible, si tiene errores o si está incompleto. Algunos están diciendo hasta el día de hoy, por cosas que han escuchado acá y allá y por tanto que han querido detractar a la Biblia, que el Evangelio, o el canon, mejor dicho, perdón, está incompleto, que se le puede agregar, que pueda aparecer nueva revelación. Es algo hasta fascinante, ¿no? Podríamos creer que podría llegar a pasar, pero la Biblia dice que no hay nada que añadir ya. Un canon abierto es compatible con revelaciones extrabíblicas y profecías y cosas raras que no tienen nada que ver y que demuestra que estamos, bueno, así surgieron, como se dice, sectas como los mormones y cosas así, que dicen que a John Smith le vino una nueva revelación porque la Biblia estaba contaminada. Entonces hay que tener mucho cuidado con los nuevos apóstoles que también pueden escribir palabra, porque eso es ser apóstol. Algunos quieren completar la Biblia, otros quieren corregirla, y ahí surgen las desviaciones complicadas, ¿no? Ambas cosas cuestionan la suficiencia de la Biblia. La Biblia, tal cual la tenemos, es suficiente y debemos creerla tal cual es. La procedencia, la infalibilidad y la inerrancia de la Biblia. Nosotros ya vimos los dos pasajes claves que son base bíblica para creer en la inspiración, evidentemente también en la inerrancia, 2 Timoteo 3:16 y 2 de Pedro 1:20 y 21. Son palabras directas de Dios, deben ser sin error. Si Dios inspiró a los hombres, no contiene errores. La Biblia además dice varias veces, así dice el Señor. Entonces, si así dice el Señor, esto a lo largo del Antiguo Testamento se ve mucho, tiene que ser infalible. Los autores del Nuevo Testamento muchísimas veces, tengo muchas citas, no las voy a marcar ahora, ustedes saben de varias seguramente, afirman la absoluta veracidad del Antiguo Testamento. Jesús creía en las escrituras inerrantes, él las citó muchas veces, afirmó la veracidad aún en los mínimos detalles. Les voy a citar solamente dos pasajes. Juan 17:17 se los leí recién, hace un poquito se los cité. Jesús mismo afirmó diciendo, santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. Y en Mateo 5:18 él dice, porque en verdad os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra no se perderá ni una letra más pequeña, ni un tilde de la ley hasta que todo se cumpla. Jesús cuestionó muchas cosas mientras estuvo acá en la tierra. Él cuestionó la religiosidad, cuestionó la hipocresía de los líderes religiosos, los fariseos, los saduceos, criticó las doctrinas cerradas, la tradición falsa, no hipócrita de muchos de ellos que añadían cosas a la ley, confrontó el pecado, pero jamás dijo nada en contra de las escrituras. Él cuestionó la ignorancia y las malas interpretaciones de la escritura. En el Sermón del Monte hay mucho de eso, o hay bastantes citas que contradicen las falsas interpretaciones de la palabra, pero nunca, jamás cuestionó la escritura, ¿no? La perfección de la escritura. Así que luego, en cuanto tiene que ver con la ciencia, ¿no? La inerrancia y la ciencia, sí no podemos probar que la Biblia es inerrante en todo lo que dice científicamente. Hay cosas que no podemos comprobar, no podemos diseminar científicamente, ¿no? No se pueden reproducir cosas como el diluvio o la creación, no se puede, no podemos.
No podemos hacer un examen meticuloso de muchas cosas, sobre todo la Biblia contiene muchos milagros que son difíciles de científicamente comprobar, pero tampoco se puede refutar, y eso es importante. No hay argumentos consistentes, ¿no? Serios, claros, para refutar la escritura, o perdón, sí, la inerrancia de las escrituras. Entonces, todos los desafíos históricos contra la veracidad de las escrituras se han demostrado falsos. A lo largo del tiempo, la ciencia termina confirmando las escrituras, y eso es lo que nos tiene que dejar claro. 2000 y pico de años después, y seguimos confirmando que la escritura es inerrante. Y esa fe, ese razonamiento detrás, esa ciencia detrás, nos tiene que confirmar que las cosas que aún no se saben, algún día Dios las va a confirmar. La Biblia no contiene errores y nadie nos puede decir, refutar que hay cosas que están mal, ¿no? No hay argumentos consistentes para refutar a la Biblia, si no ya lo hubieran hecho y estaría descartada. Por último, ¿cómo podemos confiar que la Biblia actual, la que tenemos nosotros, es divinamente inspirada y sin errores? Sí, obviamente la inspiración bíblica es solo en los originales y nosotros no tenemos los textos originales, nosotros tenemos copias y de copias y traducciones de idiomas que no son los originales. Entonces, ustedes saben, es como una fotocopia, ¿no? Una fotocopia, una fotocopia, una fotocopia, se va perdiendo la tinta. Entonces la inspiración solo fue en los originales. ¿Cómo podemos estar seguros de que la Biblia es totalmente inspirada y perfecta la que tenemos nosotros con nosotros? No sé si inspirada porque no fue inspirada, pero que no contiene errores. ¿Cómo podemos confiar en eso? Que la Biblia actual, la que tenemos nosotros en nuestra versión en español, y encima hoy hay varios idiomas, varias traducciones diferentes. ¿Cómo podemos creer en eso? Eso es lo que va a tener que ver con la canonicidad, que viene la semana siguiente o las semanas que estamos estudiando, pero tiene que ver con la transmisión y la preservación de las escrituras. Dios no inspiró a los que copiaron los textos, no tenemos los originales inspirados. Quizás sea mejor que no los tengamos porque así la gente no idolatra como idolatra tantas cosas que creen, ¿no? El manto sagrado, el Gólgota o van a diferentes lugares. Quizás estarían adorando a esos textos inspirados. Dios no inspiró a los copistas, a los que copiaban, no inspiró a los traductores, mucho menos, pero sí preservó las copias, sí preservó las traducciones. Y no hay texto más, con más copias, con más seguridad que la Biblia. Creemos que muchos textos que no tenemos los originales fueron escritos por un tal Homero, por cualquier otro como la Ilíada, y tienen muchísimas menos confirmaciones científicas que la Biblia. Es más, dicen científicamente que más del 99% de lo que el original tenía, de toda la palabra de Dios, está en las copias. O sea, más del 99% de fidelidad tiene la Biblia. Los datos actuales, científicamente comprobados, nos permiten afirmar que las traducciones actuales se realizan sobre un texto que representa más del 99% de los autores originales. A mí me parece fantástico, ¿no? Así que bueno, por último, lo que quería decir es que los procesos, las exigencias, los requisitos científicos de estos tiempos no pueden ser usados para esa época. Es decir, muchas de las cosas que se dicen, ¿no? Respecto a que, bueno, contiene errores numéricos. Hay una parte donde dice un número, otra parte dice otro, y hay errores numéricos, hay errores de medidas, hay diferentes tipos de errores. Y estamos usando nuestra ciencia actual, que es muy específica, que es muy clara, en datos que son de otros tiempos. Nosotros muchas veces decimos, ¿cuánto me queda de acá, no sé, Alventura? Y bueno, más o menos son 3 kilómetros. Entonces, los autores bíblicos tenían, primero, ellos usaban lo que ellos consideraban era importante y omitían otras cosas. Nosotros podemos ver en los evangelios mucho de esto, ¿no? Lo que se dice en los sinópticos. Ellos, incluso en los carteles de la cruz, por ejemplo, uno pone una frase, el otro pone que había 3 frases. Cuando
el burrito entró, cuando Jesús entró a Jerusalén, uno dice que fuera y había atado un pollino, un burrito, otro dice que estaba con su mamá, entonces, ¿quién se equivocó? Lo que tenemos que entender en cuanto a eso, que primero que los autores bíblicos tenían libertad, que las cifras que usaban eran aproximadas, ellos no tenían por qué estar confirmando científicamente las cosas tal cual como hoy nosotros haríamos. Nosotros lo hacemos igual, nosotros también hacemos de redondeos, de números, decimos, tenía 1519,20, decimos tengo 1500 pesos, ¿no? La inerrancia no demanda exactitud de cifras, exactitud de medidas, de terminologías técnicas o científicas. Se usó culturalmente en una época donde era tal cual era y no teníamos los métodos o avances científicos que hoy tenemos esa crítica científica o precisa que había en esa época, ¿no? Entonces las medidas son aproximadas, no necesariamente correctas o exactas, lo cual no le quita veracidad, ¿no? Una frase esté armada diferente, que una cosa, la inerrancia no exige una gramática perfecta, pero sí una redacción correcta, ¿no? Ni siquiera exhautividad en los detalles, a veces no tienen que ser detallistas, los autores bíblicos escribían lo que ellos consideraban importantes y se salteaban otras cosas. Lo que en realidad tendríamos que hacer, por ejemplo, en el caso de los evangelios, es entenderlos como complementarios. No se contradicen, sino que se complementan. Te dan la foto desde un ángulo diferente para que tengas más variedad en eso. Entonces, concluyendo, los relatos, la Biblia, todo es veraz, son veraces, son precisos, aunque no sean detallados o detallistas en la historia, en lo que están contando. Cada escritor utilizó algún detalle, omitió otros, a conveniencia de lo que ellos querían comunicar. La verdad es la suma de todas esas partes, ¿no? De esos relatos. Así que podemos estar seguros, confiados en que la Biblia es inerrante porque es inspirada por Dios y porque Dios preservó los textos, no los originales, pero sí copias de copias que fueron tan numerosas y tan increíbles que Dios supervisó el trabajo aún en errores humanos. Es así como creemos que la inerrancia de las escrituras llega para que hoy tenga mi Biblia en diferentes textos, en diferentes versiones, pero confiando de que es completamente la palabra de Dios tal cual Dios se la dio a sus escritores bíblicos. Así que eso es la inerrancia de las escrituras.